Hola y gracias por seguir conectados con la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, Head of Content de Forbes Colombia. Y cuando uno habla de sostenibilidad, por lo general, la primera que se le viene a la mente a las personas es las empresas que tienen algún tipo de incidencia con el ambiente, que tienen algún tipo de incidencia a sus operaciones en el medio ambiente, en el ecosistema, en las comunidades circundantes. Pero en realidad, cuando uno habla de sostenibilidad, es un ambiente mucho más grande. Y hay actores que tal vez no son los primeros que uno piensa, pero que están haciendo cosas muy interesantes en esas políticas ESG para el mejoramiento del ambiente, de las personas y pues de la gobernanza. Y para hablar de uno de esos sectores que tal vez no están tan conocido, pero que es muy clave en el ecosistema colombiano, hoy estamos con Tatiana Gaona, quien es vicepresidente de Sostenibilidad de Allianz Colombia, para dar una mirada a la sostenibilidad desde una industria y un sector que tal vez no es el más obvio, pero que tiene mucho por contar. Así que, Tatiana, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer ser parte de esta Semana de la Sostenibilidad para contarles a todos lo que estamos haciendo y cómo protegemos también el futuro de este país a través de los seguros. Pues Tatiana, para empezar, yo quisiera que habláramos de que se habla mucho de sostenibilidad, hay un discurso y una gran cantidad de discursos muy interesantes, muy motivadores, pero siempre es muy difícil pasar a la realidad, como pasar a la realidad, esos discursos, esas metas que se tienen, pero volverlas a una realidad es bien complicado. Y cuando se habla, por ejemplo, de conservación del medio ambiente, también suele haber una gran cantidad de discursos, pero unas acciones que son bien retadoras y que a veces no es tan claro cómo volverlas realidad y quisiera que empezáramos justamente con acciones concretas que han hecho y que han logrado salir del discurso para tener una incidencia positiva en el país. Y podemos empezar contando un poco más sobre Proyecto Ecosistema Allianz, que sin duda es uno de los más valiosos y es bien interesante lo que han hecho, y que ha sido liderado por la Fundación Allianz con un impacto ambiental mayor y que sería muy interesante contar de cómo Allianz se involucra con el mejoramiento y con la conservación del ecosistema a través pues, de este proyecto de la Fundación. Claro que sí, Andrés. Bueno, oyéndote hablar del ecosistema y también de la complejidad de las acciones, quisiera comenzar diciéndote, tienes toda la razón. Son proyectos complejos, son proyectos que no siempre son tan fáciles de ejecutar, pero antes de contarte qué hacemos con el ecosistema, yo quiero hacer un llamado a la simplicidad del lenguaje. Yo creo que definitivamente nos falta mucho por trabajar en nuestra comunicación en general a todos los que trabajamos en sostenibilidad. Cada vez que uno empieza a estudiarlo más, y tú que también tienes una carrera técnica lo sabes, que nosotros tenemos el sesgo ya de hablar en nuestros tecnicismos, pero creo que el primer reto antes de llevar los proyectos a la acción es ser claros en el lenguaje y hacer que todas las personas, independientemente de su educación, de lo que les guste hacer, de lo que trabajan, entiendan de qué se trata la sostenibilidad. Y ese creo que fue como el primer reto que encontramos para llevar a la ejecución el programa del ecosistema Allianz. Lo segundo es que para nosotros la mitigación del cambio climático es pues, algo supremamente fundamental porque hace parte de nuestro core del negocio la protección del país a través de la resiliencia, a través de conocer los riesgos y gestionarlos de manera adecuada, porque eso es lo que hacemos en seguros, ¿no? Entonces el proyecto de Ecosistema Allianz nace porque además en el último reporte de riesgos globales, Colombia, además de ser el segundo país más biodiverso del mundo, les quiero decir que Colombia es el país que menos está preparado para el cambio climático. Y esto es una noticia que pues a todos los colombianos nos pone demasiado tristes. Entonces, por eso, a través del ecosistema Allianz, lo que pretendemos es cuidar esa biodiversidad, cuidar esa fauna, esa flora que nos hace sentir tan orgullosos como colombianos, esos recursos hídricos que tenemos en Colombia, a través de un proyecto en el que no solamente vamos a hacer la siembra de más de 7.500 árboles, sino que vamos a proteger la biodiversidad de los territorios donde estamos haciendo la siembra. Los territorios donde vamos a sembrar es en el Jardín Antioquia y en Cundinamarca. Escogimos estos territorios de manera muy estratégica porque queremos proteger la biodiversidad de esos territorios y básicamente lo que queremos es que una vez arranque la siembra de los árboles, medir qué tanta fauna y flora tenemos alrededor de esos territorios y con el transcurso del tiempo, estamos hablando de 2, 3 años, volver a medir cuántas aves y cuántas especies nativas han llegado después de la siembra. Esto suena súper fácil, pero créanme que ha sido bastante retador porque necesitamos mucha base científica y cifras confiables para que nosotros cuando ya tengamos esas mediciones muy claras podamos volver incluso a estar acá sentados y contarles, ¿se acuerdan hace 3 años o 2 años cuando hablamos de este proyecto y contarles cuánto hemos mejorado con cifras muy confiables? Ahí tú me das pie para hablar de algo muy clave y es que cuando uno habla de proyectos concretos, por lo general se salen tal vez de lo esperable de una empresa. Entonces, hablar de
reforestación o de apostarle al ecosistema desde una empresa como Allianz, tal vez no sería lo primero que uno piense que van a hacer, sino que seguramente van a ir hacia otros lados. Y quiero que ahora hablemos de otra iniciativa muy interesante que fue pues la instalación de los paneles solares en la Fundación Juanfe en Cartagena, que tuvieron una inversión de más de 420 millones de pesos, también que los motivó a combinar esa transición energética con una transformación social muy pegada de lo que pasa dentro de la fundación en ese proyecto que también podemos hablar ya de resultados visibles en lo ambiental, pero también en lo comunitario, que no solamente se quedó en instalar unos paneles solares en un lugar de Colombia, sino que ha tenido un trabajo comunitario y un trabajo de doble vía, pues como de transición energética y al tiempo también como de impacto de comunidades, que también es otra iniciativa que es bien diferente y que vale la pena mucho pues que más personas la conozcan. ¿Qué nos motivó, Andrés? Pues es muy sencillo, hacer lo correcto. Hacer lo correcto a través de una alianza que tenemos con la Juanfe hace más de 3 años. Esa alianza comenzó con un café, una conversación bastante casual, y nos dimos cuenta que la Juanfe tenía un potencial grandísimo en erradicación de la pobreza en Cartagena y en las ciudades donde están ellos hoy operando. En una de las visitas que hicimos a la Fundación Juanfe, conversamos con ellos en qué proyectos estaban y nos comentaban que uno de los temas que tienen o que tenían en ese momento eran los altos gastos administrativos de las instalaciones, porque ellos están formando a más de 1.000 mujeres al año. Es decir, que más o menos estaban gastando entre 100 millones o 160 millones de pesos solamente por gasto de electricidad. Entonces, eso fue lo que nos motivó a crear este gran parque solar que hoy tiene la fundación, porque tenemos, como tú lo mencionas, doble impacto. Lo primero es el ambiental. A través de la instalación de estos paneles solares, estamos teniendo una reducción de más o menos de 30 toneladas de CO2 al año. Y como para hacer digamos, un símil de qué significa esto para los que no somos tan técnicos en este tema, esto significa que básicamente estamos reduciendo la contaminación que puede generar más o menos 50 hogares colombianos al año. Y lo segundo es que con el ahorro de la cifra que les menciono, la fundación puede reinvertir ese dinero en la formación de las mujeres, es decir, tenemos impacto social. De hecho, estoy recién aterrizada de Cartagena, acabamos de hacer la instalación en un programa de innovación, porque realmente la fundación es una innovación como tal en cómo erradicar la pobreza y tener un modelo 360 donde toma a las mujeres de Cartagena, las forma, las educa también en temas psicológicos, porque realmente hay que limpiar esas barreras psicológicas que pueden tener ellas por la condición en la que viven, las forma en carreras técnicas y luego consiguen empleo en Cartagena. Entonces les quiero decir que a los que les gusta ir a Cartagena, a los que les gusta viajar, muchas de las mujeres que pueden estar en los hoteles, en los restaurantes, posiblemente han pasado por la Fundación Juanfe. Entonces, eso fue lo que nos motivó a tener ese impacto ambiental, ese impacto social, y todo nació pues de una relación de confianza en un café. Lo importante de las alianzas con los stakeholders que tal vez no sean los principales, los que uno piensa, pero que pueden surgir alianzas bien poderosas como las que nos estás contando. Y ahora también quisiera que habláramos de el doble retorno, que es justamente esa idea de que tenga un impacto ambiental y social. ¿Y qué consejos podrías darle o cómo acercar esa idea del doble retorno a otros proyectos de Allianz Colombia, y que incluso puedan ser ejemplo de Allianz para el mundo? Y incluso para otras personas que nos están viendo, algunos empresarios, emprendedores, de cómo aplicar esa doble mirada de lo ambiental y lo social y la importancia de hacerlo, la importancia de no desvincular una con la otra, sino que una casi que está muy pegada a la otra y va a generar un impacto positivo. Sí, yo hablaré incluso más de doble retorno, hasta de triple retorno, porque fíjense que lo que hemos conversado de ecosistema, de la instalación de los paneles solares en la Juanfe, ambos tienen impacto ambiental e impacto social, porque en el ecosistema también vamos a trabajar con las comunidades que están cerca de los territorios donde estamos haciendo la siembra de árboles para tener ese impacto. Pero fíjense que no hemos todavía conversado el impacto que tiene en nuestros empleados. Cuando les comentaba que estaba en Cartagena con los empleados, muchos de ellos me decían que es este orgullo que sentimos a título personal de saber que la compañía para la que yo estoy trabajando está invirtiendo en paneles solares, en el ecosistema Allianz, y saber que tú, con tu rol de empleado, independientemente en el área que estés, estás generando ganancias para que la compañía tenga mayor dinero para hacer estas inversiones, porque eso también tiene un trasfondo y es capital económico, se requiere capital económico para hacer estas inversiones. Entonces, creo que todos los proyectos tienen que tener esa mirada ambiental, esa mirada social, pero no solamente hacia afuera, sino hacia adentro.
mirar quiénes son nuestros empleados, quiénes están ejecutando los proyectos y que por supuesto esto venga desde la línea del presidente, comité ejecutivo, y que también tenga unas instituciones muy formadas en la compañía para que la compañía ya lo haga en todo lo que integre la sostenibilidad en todo lo que hace y no solamente estemos dependiendo de la priorización de proyectos que se hagan o no. Pero les quiero decir con testimonios comprobados que el orgullo que se siente como empleado, saber que tu compañía trabaja en este tipo de proyectos es todo. Es superior, de darse cuenta que ese propósito superior está dando frutos, que ese trabajo que se hace no es de un área específica de la organización, sino ese trabajo conjunto pues de diferentes áreas se ve en realidad pues ya en proyectos como el de Cartagena. Y tú también hablabas de la gente, ¿no? Pues finalmente es un negocio y es una industria donde la persona está en el centro, casi que de otra forma no podría ser. Y ustedes han sido reconocidos, por ejemplo, como uno de los mejores lugares, de los mejores lugares para trabajar en Colombia para las mujeres. ¿Cómo ha sido ese trabajo también, no solo para lograrlo, sino esas prácticas que marcaron ese tipo de reconocimientos? En este caso, uno de los mejores lugares en Colombia para trabajar para las mujeres, y cómo ha sido ese trabajo interno, como tú nos decías, para que este reconocimiento también vaya muy pegado de la sostenibilidad, finalmente de la parte social de la sostenibilidad, que sin duda también es tan importante. Claro, eso es clave y nosotros tenemos una frase en la compañía y es, todo comienza y termina en las personas. Y por lo general nosotros decimos lo más importante es el cliente. Por supuesto, amamos a nuestros clientes, queremos que siempre estén cerca nuestro, pero para nosotros las personas, los empleados es lo más importante. Y allí es cuando encontramos que el 64% de nuestra fuerza laboral está conformado por mujeres, pero todavía encontramos que no todas las mujeres están en cargos directivos. Y allí nos fuimos a lo básico y a lo simple, y es comenzar con programas de formación. Yo hago parte del comité ejecutivo ya hace más de 4 años y medio, pero cuando empiezo a conversar con otras mujeres me dicen, no, yo no me siento capaz, no quiero estar ahí, tengo otras prioridades. Pero cuando nos vamos 2 o 3 pasos atrás, nos damos cuenta que realmente puede haber miedos de ocupar estas posiciones. Entonces allí trabajamos en unos programas de formación muy fuertes para mujeres, pero también para los hombres, porque otra lección que hemos tenido en este camino que hemos recorrido en el posicionamiento de las mujeres es que esto es de absolutamente todos. Y aquí en este set que estoy rodeada de hombres, les quiero decir, los necesitamos, hacen parte de este camino, son pieza fundamental de esto y por eso los programas de formación también son para los hombres. Tenemos comunidades fuertes para las mujeres, pero también los hombres están supremamente invitados a ser parte. Tenemos programas de mentoring donde otras mujeres que han recorrido caminos en estos posicionamientos también acompañan a estas mujeres y hombres, no solamente en temas de liderazgo, sino también en temas técnicos. Y bueno, yo creo que también tenemos unos programas en los que la confianza es fundamental. Es fundamental para que todas ellas se sientan capaces, ellos también se sientan capaces y pues que realmente ese propósito que tenemos de proteger el presente y transformar el futuro, pues sea una realidad a través de las mujeres que nos están acompañando en la compañía. Que también es bien valioso lo que hacen para tener felices a sus colaboradores, pero también que su calidad de vida se vea mejorada en casi todos los aspectos, ¿no? Que donde estén esas personas se sientan cómodas con ser lo que son, con poder exponerse, con poder colaborar más allá hacia el propósito superior de la compañía. Y ahí quisiera que ahondáramos un poquito también en esas otras políticas que también son bien diferenciales, que en muchas compañías no son tan conocidas o que ni siquiera están estructuradas, que ni siquiera existen en otras compañías, como la licencia parental, como también extensa, que no solamente está dentro de la ley, sino que también es extendida la remuneración mínima por encima del salario mínimo, el modelo de trabajo híbrido, que también ha sido muy valioso para sus colaboradores, como esas otras acciones que tal vez no se sientan de primera mano como sostenibilidad, sí les ha ayudado mucho, sí ha sido un articulador bien importante a la hora de hablar pues del propósito corporativo, de la estrategia de sostenibilidad, del componente social de nuevo de ESG, de todas esas acciones que han logrado hacer para que no se quede únicamente en algo súper puntual en un momento del año, en un mes del año, sino que ha sido una estrategia corporativa de cultura organizacional con acciones que van más allá de lo que de alguna forma la ley exige, sino siempre un poquito más allá. No, esa cultura es fundamental y tú lo mencionas, pareciera que no es sostenibilidad, pero todo tiene que ver con sostenibilidad. Si fuera solamente Tatiana y el equipo que lidera haciendo que la sostenibilidad sea una realidad, pues eso es imposible. Entonces, una estrategia que tuvimos que fue absolutamente ganadora es que nosotros no tenemos ningún empleado que gane menos de 2 salarios mínimos. Y eso, pues, por supuesto, nos hace sentir supremamente orgullosos.
y fue todo un éxito cuando lanzamos esa estrategia. Tuvo un costo asociado y demás, pero estábamos dispuestos a asumirlo porque sabemos que es importante que nuestros empleados estén muy bien compensados. Lo segundo fue el trabajo híbrido. Eso surgió también con la pandemia. Yo creo que la pandemia nos enseñó que ya el tiempo vuela y han pasado ya más de 5 años desde la pandemia, y lo hablo como si hubiera sido ayer, pero la pandemia nos enseñó que con base en la confianza que tenemos en los empleados, que independientemente de donde estés trabajando, lo importante es producir los resultados. Y es más, no solamente tenemos trabajo híbrido en Colombia, sino que también si un empleado necesita trabajar fuera del país por determinadas circunstancias, hay muchos familiares que viven fuera de Colombia, que uno los extraña, que uno quiere estar cerca de ellos. También gestionamos una serie de permisos para que puedan trabajar fuera y eso ha sido otro éxito. También detectamos que más del 30% de nuestros empleados viven más o menos a 2 horas desde la oficina, desde sus oficinas hasta la casa. Pues estamos hablando de casi de 4 horas de traslado al día. Esas 4 horas tú las puedes emplear en cualquier otra cosa en tu casa. Entonces, eso fue lo que nos motivó a que el trabajo híbrido fuera hoy una condición permanente, independientemente que ya superamos la pandemia, y eso también pues ha sido muy satisfactorio para todos los empleados. Entonces, estas serie de iniciativas nos han ayudado muchísimo para que la sostenibilidad sea algo que sea mucho más factible y, como les mencionaba anteriormente, pues este camino también de la equidad, no solamente de género, sino la equidad en sentido extenso, pues es un camino de todos. Y pues los necesitamos también a los que son papás, nuevos papás, que tengan una licencia mayor a lo que hoy nuestra normatividad colombiana trae. Y por eso pues en Allianz apoyamos a esos papás para que estén más tiempo con sus hijos, para que acompañen más en esas labores del hogar que sabemos, en esa economía que llamamos del cuidado, que sabemos que es bastante importante también. Ahí es muy valioso que habláramos también de cómo han construido esos liderazgos para que no sea Tatiana y su equipo o el área de sostenibilidad o el área de responsabilidad social empresarial, sino que realmente sea parte de la cultura organizacional y cómo ha sido ese trabajo para crear nuevos liderazgos dentro de Allianz Colombia para que esto sea desde los más altos directivos, pero que de ahí para abajo pues se vea replicado en toda la organización. Bueno, esto ha sido un camino de largo aliento, entonces lo primero que tengo que decirles, esto no se ve automáticamente en un mes, 2 meses, esto se ve con el transcurso del tiempo, pero lo primero es entendimiento. Y creo que lo mencionaba al inicio, si no tenemos un lenguaje claro, es muy difícil hacer tangible la sostenibilidad. Es más, ¿qué es sostenibilidad? Cuando uno lo estudia, hay diferentes conceptos, hay conceptos desde la ONU, desde la academia, pero si no lo hago tangible y no hago un propósito superior que sea fácil para todos, pues es muy difícil. Entonces, el primer paso en la creación de esos liderazgos es el entendimiento, y para nosotros la sostenibilidad es proteger el presente y transformar el futuro. Esa es la visión que nos moviliza. Y lo segundo es crear proyectos que sean muy claros para el negocio, pero también muy claros para las áreas. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hoy en día, pues nuestra casa matriz de Allianz está ubicada en Alemania. Eso quiere decir que tenemos algunas reglas de la Unión Europea que cumplir. Y en Alemania, en la Unión Europea, ya existe la taxonomía para los productos sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia podemos tener unos criterios bajo la normatividad europea que, si los cumplimos, nuestros productos pueden ser certificados como sostenibles. Entonces estamos trabajando esto con las áreas técnicas, con las áreas de negocio, y eso los hace sentir a ellos parte de la sostenibilidad, y no solamente que la sostenibilidad es la fundación o los programas sociales o los temas de equidad de género, sino que cada área tiene un rol absoluto. Y yo creo que lo tercero es definitivamente el propósito. Si todos estamos alineados con nuestro propósito superior como compañía, con la visión que tenemos como compañía, no hay duda alguna que todos como empleados nos vamos a movilizar para trabajar por la sostenibilidad. Y eso que dices es muy valioso porque también me da pie de hablar de algo cada vez más importante, y es que esos liderazgos movilizadores y esas como realidades organizacionales donde los objetivos son más allá del KPI de un área, de lo que necesita un área para cumplir para su cumplimiento anual, para su cumplimiento del año fiscal, sino que realmente es un propósito que va mucho más allá, ¿no? Que uno cuando habla de sostenibilidad, y lo hablábamos bien al principio justamente con el ecosistema Allianz, que esto no se va a ver ya, como cuando uno siembra un árbol, pues mañana no va a ver los resultados. Y de esa misma forma, la forma en la que ustedes han creado liderazgos en Allianz y han creado liderazgos para que vaya más allá, no solamente para responder a iniciativas muy puntuales o proyectos puntuales, sino hacia el futuro. Y sería muy interesante que nos contaras también cómo ves esa visión para que los proyectos sostenibles y de sostenibilidad sean sostenibles a largo plazo, que esto se convierta realmente en un cambio organizacional para que en muchos años, en unas décadas, esas iniciativas de sostenibilidad
tenga sostenibilidad financiera, que se pueda seguir haciendo, que tenga sostenibilidad ambiental con el impacto, pero que tenga sostenibilidad del impacto a los colaboradores, a los externos, a los stakeholders, y cómo han hecho ese trabajo también para que esas iniciativas de que esto sea una cosa organizacional, que sea parte de la cultura, se pueda mantener en el futuro también. Mm. Sí, fíjate Andrés que pues nosotros tenemos 150 años de historia. Entonces la paciencia, el tiempo la tenemos supremamente clara porque a lo largo de los 150 años y siendo la compañía aseguradora más antigua de Colombia sabemos que tenemos que tener esos proyectos estructurados a largo plazo y también lo hemos aprendido de primera mano con nuestros proyectos de educación financiera. Otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que, pues a propósito de la penetración del seguro en Colombia, que nuestro PIB es más o menos de 3 puntos, es muy bajita en comparación de países mucho más desarrollados, pues a raíz de eso hemos trabajado en proyectos de educación financiera porque sabemos que como colombianos tenemos que entender muy bien cómo manejar nuestras finanzas personales, luego de eso cómo bancarizarnos y tercero, entender que el seguro no es un gasto, sino una inversión. Pero para poder tener ese entendimiento, primero tenemos que agotar los pasos que les mencioné anteriormente y también tenemos que llegar a las comunidades que más lo necesitan. Y para eso tenemos aliados fundamentales. Trabajamos con la Corporación Colombia Internacional, que conoce esas zonas rurales donde más necesitan tener este tipo de información y saber que tienen que llegar a estos recursos financieros que tenemos en las grandes ciudades. Y también trabajamos con otros aliados que nos traen proyectos o ideas distintas, diferentes, que nos permiten hacer que los programas de educación financiera no sean como la típica o la tradicional clase de finanzas, sino que sea muy simple. Y les voy a dar un ejemplo a todos ustedes. La pregunta con la que siempre arrancamos en educación financiera es ¿cuál es tu sueño? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que tener muy claro eso para saber cómo ahorrar, cómo invertir y así llegar a entender que el seguro nos va a proteger para el futuro. Nos va a proteger de cualquier contingencia que podamos tener en un accidente en nuestro automóvil, en nuestra casa. Nuestra penetración del seguro de hogar es muy bajita en Colombia. Y yo creo que si les pregunto acá a los que están conmigo cuántos tienen asegurado su casa más allá del carro o la moto, creo que me van a decir que ninguno. Entonces, pues sabemos que tenemos que trabajar en eso, pero los programas no los logramos de un día a otro. Llegamos a la comunidad donde queremos trabajar, les enseñamos sobre educación financiera y volvemos al cabo de un año o 2 años y les preguntamos qué pasó después de eso y la idea es encontrar una tasa de retorno muy confiable para que sigamos trabajando en esas comunidades. Muchas comunidades en Colombia lo necesitan. Yo creo que cuando uno empieza a tener mayor entendimiento de las necesidades, uno piensa que realmente estos programas tienen que ser muy ambiciosos para cubrirlas todas todas las comunidades que lo necesitan, pero yo creo que acá las alianzas son fundamentales y también como sector unirnos para trabajar más que en un tema de competencia, unirnos todos para hacer que más colombianos tengan esta información. Sí, más de competencia que competencia, de unirse y articular diferentes actores para que esto sea más grande, como el efecto bola de nieve, en donde más actores se unen, donde hay un llamado a que más actores civiles, más empresas, más emprendimientos también empiezan a ver que esto es un tema que es un buen negocio, que es un buen negocio apostar a la sostenibilidad. Y Tatiana, para cerrar el panel, quisiera que habláramos de cuál es el llamado de Allianz Colombia para los empresarios, para los ciudadanos que nos están viendo, para que vean la sostenibilidad no justamente como un tema más o un tema que le corresponde a una empresa que tal vez contamine el medio ambiente con su línea de negocio, sino que es un tema de todos y que se sumen desde donde estén, que puedan empezar a sumar, así como ustedes son un buen ejemplo de que la industria en la que están no afecta directamente el medio ambiente, sí están con unas, como hemos visto en este panel, con unas iniciativas y programas bien transversales que van desde la reforestación hasta el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y para que entre todos construyamos un país más sostenible. ¿Qué mensaje darle a esos empresarios, a esos emprendedores, a las personas que nos ven en nuestro foro para que se sumen desde donde estén y pues entre todos construyamos un mejor país? Yo creo que el mensaje es que el retorno a la inversión está comprobado en sostenibilidad. Está clarísimo el orgullo que sienten los empleados por una empresa que trabaja en la sostenibilidad. Está claro el impacto ambiental que tenemos en el país, el impacto social, pero definitivamente esto tiene que ser un llamado para nosotros como ciudadanos. Antes de ser emprendedores, antes de ser empresarios, antes de tener nuestros roles como líderes de empresas, somos ciudadanos. Y como ciudadanos de Colombia y como ciudadanos del mundo tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro país y todo comienza desde casa. Si desde casa no tenemos estos hábitos y estas enseñanzas de sostenibilidad, va a ser muy difícil
que logremos ese propósito superior. Entonces, yo creo que el llamado va a las personas a entender esta responsabilidad que tenemos todos y sobre todo a tener un lenguaje mucho más claro. Creo que tenemos que democratizar la información y hacer que el tema de la sostenibilidad sea un lenguaje muy común para todos y que sea a prueba de cualquier persona que esté hablando de sostenibilidad. Y si logramos eso, yo creo que definitivamente sí vamos a llegar juntos en el sector privado, en el sector público, en el sector social, a lograr mayor impacto en nuestro país, porque definitivamente las cifras lo demuestran que necesitamos trabajar en estos temas. Pues muy clave con ese mensaje final, esa invitación a estar desde donde uno se encuentre, desde la posición de liderazgo que esté, o como ciudadano, o como emprendedor, a interesarse más por el tema, a tener actores como ustedes que bajen el lenguaje a algo mucho más entendible, a que hagan parte del ecosistema, pues del ecosistema innovador y emprendedor también, para que más personas se sumen. Y pues con ese mensaje tan poderoso de seguir sumando cada vez más y acercarnos a instituciones y empresas como ustedes que están haciendo un muy buen trabajo y que sirva de ejemplo también para quienes nos ven, pues llegamos al final de este panel de nuestra Semana de la Sostenibilidad. Una vez más, gracias a Tatiana Gaona, quien es la vicepresidenta de Sostenibilidad de Allianz Colombia, por sumarse, por contarnos qué están haciendo en Allianz y seguramente seguiremos viendo lo que viene porque, como tú decías, nos encontraremos en otro espacio para mostrar los buenos resultados de lo que ya está en marcha. Así que gracias por aceptar esta invitación. Así es, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que disfruten mucho de la Semana de la Sostenibilidad. Y a todos ustedes, pues gracias por sumarse a nuestro foro. Pueden revivir este y los otros paneles de la Semana de la Sostenibilidad en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Forbes Colombia, en nuestras redes sociales, donde también estamos como Forbes Colombia, y manténganse informados de nuestros contenidos y eventos en nuestro portal Forbes.co. Hasta la próxima.